Hola a todos, aquí estoy una vez más grabando una clase virtual de Física y Química de segundo de la ESO. En este caso os voy a explicar el tema 8 que trata sobre el movimiento. El movimiento es un concepto que todos entendemos, ¿verdad? El movimiento es cuando un objeto cambia su posición a lo largo del tiempo. En un momento dado está en una posición y más tarde se encuentra en otra posición o en otro lugar. Bien, el movimiento tiene una serie de características que quizá nos pueden llevar a la confusión. Con lo cual vamos a empezar por la quizá más importante y más curiosa, y es que el movimiento es relativo. ¿Qué quiere decir que es relativo? Vamos a ponernos en la situación que es, o de una familia, imaginaos un padre y su hija, que están haciendo un viaje. Están haciendo un viaje en tren. Entonces, están sentados uno al lado del otro y la niña va durmiendo. El padre va al lado cuidándola, están a medio metro a lo mejor sentados de distancia. Esa niña, si la vemos desde la perspectiva del padre, no se está moviendo, está dormida y va dentro del tren, está a su lado, la distancia es la misma. Sin embargo, si uno de vosotros ve pasar el tren y ve a la niña apoyada contra la ventanilla, por ejemplo, dirá, mirad, ahí va una niña moviéndose dentro de un tren a toda velocidad. Por tanto, la percepción, según el sistema de referencia que tomemos del movimiento, es diferente. Eso es lo que quiere decir que el movimiento es relativo. Por ejemplo, nosotros cuando medimos movimientos en nuestro planeta, con GPS, medimos nuestras posiciones, no estamos teniendo en cuenta que además nuestro planeta se está moviendo alrededor del Sol. Con lo cual, si se midiese con un sistema de referencia desde el Sol, el movimiento, la trayectoria, las distancias recorridas, etcétera, serían muy distintas. Y lo mismo si se midiese desde otro punto del universo, porque el Sol también se está moviendo, el sistema solar está también en movimiento en la galaxia. ¿De acuerdo? Entonces, para estudiar un movimiento, lo primero es que tengamos claro cuál es el sistema de referencia que vamos a utilizar. El sistema de referencia, en un plano, en dos dimensiones, suele representarse con dos ejes perpendiculares. Ya lo conocéis, el eje X y el eje Y. Es muy importante determinar el origen, el punto cero. Punto 0, 0 en dos dimensiones o 0, 0, 0 si fuese en el espacio, X y Z. El origen de coordenadas, que nosotros en física le vamos a llamar el origen del sistema de referencia. Entonces, os he dibujado aquí los ejes coordenados y dos posiciones, la 1 y la 2. Lo vamos a ver dentro de un poco. Continuamos mirando características del sistema, del movimiento. Hay diferentes tipos de movimiento. El más sencillo, el que vamos a estudiar nosotros en primer lugar, es el movimiento rectilíneo. Avanzar en línea recta entre dos puntos, que es la línea más corta, la trayectoria más corta entre dos puntos, la línea recta. El movimiento circular, todos sabéis lo que es un círculo. Movimiento parabólico, por ejemplo, cuando más o menos el tiro parabólico del lanzamiento a una canasta, pues esa curva es una parábola. También la estudias en matemáticas, es una función que tiene un exponente cuadrático, ¿vale? Hay más movimientos. El movimiento elíptico, que es el que, por ejemplo, pues desarrolla la Tierra dibujando una elipse alrededor del Sol, pero hay muchos más ejemplos del movimiento elíptico, como por ejemplo la cinta que a lo mejor algunos estáis usando estos días, la elíptica, que hay en los gimnasios, se llama así porque el movimiento que hace el pedal no es un círculo, sino que dibuja más bien la forma de una elipse. ¿Vale? Bueno, hay más ejemplos, seguimos avanzando. Para estudiar el movimiento tenemos dos otras magnitudes que son fundamentales, que son el tiempo y el espacio. En el tiempo, que lo vamos a medir preferentemente en segundos, aunque también podemos hacerlo en horas, hay que distinguir entre la posición el tiempo instantáneo, es decir, ahora mismo, estoy grabando este vídeo, son las 17:52, es el tiempo instantáneo o un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo puede ser el tiempo que necesitamos para realizar un viaje, pues desde las 5:46 hasta las 6:23, pues hay 39 minutos, o el tiempo que voy a utilizar yo para realizar esta clase. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de o tiempo instantáneo, en un instante, o de intervalo de tiempo. Por otro lado, tenemos el espacio. Aquí, dentro del espacio, hay que tener en cuenta cuatro conceptos que son parecidos, pero distintos. El primero es la posición. La posición es el lugar respecto al origen de coordenadas, al origen de referencia, de un móvil o un objeto determinado. Vamos a poner, imaginaos que este es el móvil,
y estamos en la posición 1. Bueno, pues esa posición, si la queremos expresar matemáticamente, nos vamos a nuestros ejes de coordenadas y vemos que en el X está en la X igual a 1 y en la Y está en la Y igual a 1. Esta es la posición inicial. Aquí tenéis el easter egg de este vídeo. No sé en qué minuto estoy, pero ha aparecido el gato a meterse por el medio y no quiero grabarlo más veces, así que sigo. Bien, la posición inicial del móvil en el punto 1, 1. Es decir, respecto al origen de coordenadas, se ha desplazado una unidad en el eje X y otra en el eje Y, de forma positiva. La trayectoria es el recorrido que realiza el móvil. En este caso, imaginaos que somos nosotros. Estamos en nuestro hogar, por ejemplo, o en una ubicación determinada de la ciudad, de La Coruña, y nos desplazamos al instituto. Es el punto 2. Entonces, un día decidimos ir andando. O uno de nosotros decide ir andando. Andando, como hay un parque por el medio, podemos ir en línea recta. Y es lo más cómodo, lo más rápido. Con lo cual, la trayectoria recorrida sería de aquí a aquí, a través de esta línea. Esta sería nuestra trayectoria. Sin embargo, otro día que es lluvioso, o que tenemos la suerte de que nos pueden llevar, vamos en coche. En este caso, no recorremos la misma trayectoria. Vamos de la misma posición 1 a la posición 2, pero la trayectoria es otra. Vamos por esta calle, cogemos una rotonda, la calle perpendicular, y llegamos al instituto. Hacemos esta trayectoria hasta llegar al punto 2. Así que, como podéis ver, no es lo mismo la trayectoria andando que la trayectoria en coche. La distancia recorrida, tampoco. La distancia recorrida andando es menos que la distancia recorrida en coche. A la distancia recorrida la llamamos D. Y finalmente, D minúscula, y finalmente el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. En este caso, el desplazamiento sería coincidente con nuestro movimiento de ir andando. ¿De acuerdo? Entonces el desplazamiento es la distancia más corta, mientras que la distancia recorrida es la que hayamos hecho. Si hay muchas curvas, pues recorremos más distancia para ir entre dos puntos, y si fuésemos en línea recta sería más rápido y más corto. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos compensa ir en coche respecto a ir andando? En términos de tiempo, porque vamos a mayor velocidad. Vamos a la velocidad en coche que andando. Veremos lo que es la velocidad después. Bien, posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. ¿Cuál es la posición 2? La posición 2, pues vamos a nuestro eje y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en la X, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ¿verdad? 5 en Y. Esto lo podéis ver vosotros si cogéis el Google Maps ahora mismo desde vuestra casa y decís vamos hasta nuestro instituto y marquéis la trayectoria, os va a preguntar, marcáis el recorrido, os va a preguntar andando o en coche. Veréis cómo la trayectoria es distinta. Entonces, el tiempo y el espacio se relacionan y nos dan lugar a una magnitud fundamental que necesitamos entender, que es la velocidad. La velocidad no es más que la distancia recorrida por unidad de tiempo. La distancia recorrida por unidad de tiempo. Se suele medir en metros partido por segundo. También hay otras unidades muy útiles que son kilómetros partido por hora. Para pasar de metros segundo a kilómetros hora, factores de conversión que hemos dado en la primera evaluación. Haremos algún ejemplo para recordar cómo se hacían. Metros segundo, kilómetros hora. Bien, más o menos esto es lo que necesitamos comprender a nivel teórico, de forma sencilla, del movimiento. Vamos a empezar a analizar ahora tipos de movimiento. Y en vuestro curso solo vais a estudiar dos, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento más sencillo, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, voy a hacer una introducción en el vídeo y lo seguiremos más adelante. El movimiento rectilíneo uniforme. Vale, imaginaos que vamos en un coche. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento, como su propio nombre indica, en línea recta, es muy simplificado, en línea recta y a velocidad constante. Es decir, vamos de forma uniforme, a velocidad constante. Si vamos a velocidad constante, no aceleramos, tampoco deceleramos. Decelerar es sinónimo de frenar, es decir, no varía la velocidad, con lo cual la velocidad
instantánea es igual que la velocidad media, es decir, la velocidad en un instante cualquiera es la misma que la velocidad a lo largo de todo el trayecto, porque es velocidad constante. Con lo cual se calcula directamente dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que saber, muy sencillo. Si cogemos esta fórmula y le damos un poquito la vuelta y el tiempo que está dividiendo el segundo miembro lo pasamos al primero, llegamos también a decir que la distancia recorrida es la velocidad a la que voy por el tiempo que he estado en movimiento. Distancia es velocidad por tiempo. Utilizando esto, llegamos a la definición de la posición en la que me encuentro. Entonces, imaginaos que el coche sale desde una posición, como creo que sabéis, las carreteras están, aparte de tener un nombre en función de la categoría de la carretera, tienen un punto kilométrico para saber dónde uno se encuentra. Entonces, imaginaos que salís del punto kilométrico 2, justamente donde pone el PK2, con vuestro coche y llegáis al punto kilométrico 33. Bueno, pues el punto kilométrico 2 es la posición inicial, ¿vale? Lo que decíamos aquí. Como lo hacemos rectilíneo, como hablamos del movimiento rectilíneo, no necesitamos utilizar dos ejes. Vamos a utilizar solo uno, porque es rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces decimos que x sub 0, la posición inicial es 2. ¿De acuerdo? Bueno, no sabemos a qué punto llegamos. Vamos a plantear el problema al revés. Salimos desde la posición, nuestra posición inicial es el kilómetro 2. Y recorremos una distancia, que distancia es velocidad por el tiempo. Si os digo que vamos, por ejemplo, a una velocidad, si vamos a una velocidad de... La que estamos yendo en coche, lo voy a poner en kilómetros por hora. Si vamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora y estamos en el viaje durante 2 horas, ¿a qué posición llegamos? Pues vamos a calcularlo. Y durante 2 horas, ¿a qué posición llegamos? Bueno, pues para eso utilizamos esta fórmula, que nos dice que la posición final, o la posición en cualquier momento en el que yo quiera calcular, es la inicial más la velocidad por el tiempo. Es decir, la posición en la que yo me encuentro en un momento determinado, o cuando termino mi viaje, es donde empecé, más lo que me he desplazado, es decir, la velocidad por el tiempo. ¿Cómo lo calculo? Pues x, mi posición, es la inicial, 2, más la velocidad 50 km por hora por el tiempo, 2 horas. 2 más 50 por 2, 102. Mi posición es el punto kilométrico o la x igual a 102. ¿De acuerdo? Pues más o menos con esto es con lo que vamos a jugar en los problemas. Calcular las velocidades, o si voy a tanta velocidad, cuánto tiempo tardo en llegar, o a qué velocidad debería ir, o cuánto me desplazo si estoy tanto tiempo. ¿Vale? En este caso, conocía la velocidad y el tiempo, he calculado la distancia recorrida, recorrí 100 kilómetros y como estaba en el 2, he acabado en el 102. Ojo, ojo porque os puede liar la posición. Estos dos conceptos se confunden. Me he desplazado 100 kilómetros. Si estaba en el kilómetro 2, porque mi sistema de referencia indicaba que yo estaba en el 2, pues acabo en el 102. Si estaba en el 5 y recorro 100, acabo en el 105. ¿Vale? La distancia que recorro es la misma, pero dependiendo del sistema de referencia, estoy en una posición final u en otra.